Muchas gracias, mis hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Le damos las gracias a Él porque nos permite poder reunirnos en libertad todavía para hablar del Evangelio de las glorias de Cristo. ¿Se acuerda, hermano? 2 Corintios 4. Así describe de solemne y grandioso lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. El Evangelio de las glorias de Cristo. Yo quiero que meditemos en esta mañana sobre un texto que sin duda lo conocemos muy bien, pero quisiera profundizar en el impacto que tiene aquello para nuestras vidas, porque ahí se anuncian cosas respecto al Mesías, su agenda salvífica. Sin embargo, eso no tendría ningún valor si no fuera hecho por nosotros. No tendría, digo, ningún valor para nosotros, porque todo lo que hace nuestro Dios sí es valioso, pero el que eso sea aplicado a nosotros, que sea hecho por nosotros, es lo maravilloso y lo que nos trae vida eterna. Vamos a leer con toda solemnidad Isaías 53 del 1 al 12 y dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, o a pesar de todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, este pasaje, como decía, es muy amado por todos nosotros. Siempre lo estamos usando en referencia a Cristo, ¿no es cierto? Y hoy nuevamente pretendemos usarlo para nuestra reflexión. Fíjense ustedes, hermanos, que fue escrito unos 800 años antes de la venida de Cristo, de Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? El Mesías de quien habla este pasaje. Y como vieron ustedes, se dicen cosas asombrosas y únicas acerca de este Mesías. Pero hermanos, una de las cosas principales que ahí se anuncian es que se trata de un Mesías sufriente, alguien que vendría al mundo precisamente a sufrir, alguien
enviado para dar salvación por medio de su muerte. Y esto es muy asombroso, hermanos, porque Dios en su sabiduría, que es algo absolutamente ajena a lo que nosotros como seres humanos podríamos pensar, Dios usó la humillación extrema de su Mesías para traer salvación. Y esto no resulta atractivo, hermanos. No es atractivo para nadie. Porque el mundo sabe lo que espera. Un hombre victorioso. Si se nos dice que va a venir un Salvador o alguien que nos va a llevar a una situación mucho mejor, se espera un hombre victorioso. Un general, un emperador o un superhéroe. Pero Dios no quería eso, hermanos. Y ahí vemos la sabiduría de Dios porque nos cuesta entender esto, pero Dios en su sabiduría consideró que esto es la mejor solución. Por eso aquí Isaías, hermanos, describe a este Mesías como alguien sin atractivo, alguien sin hermosura. Ustedes no sé si se acordarán, pero hace ya varios años, me parece que fue el 2004, salió una película, La Pasión de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes? De Mel Gibson. Y no sé si se acordarán que causó mucho revuelo. ¿Y sabe por qué? Porque describía como nunca los padecimientos de Cristo. Era demasiado gráfico, incluso algunos se escandalizaban, otros se emocionaban profundamente, salían llorando de los cines. Nunca se había llevado a la pantalla algo así, hermanos. Pero hermanos, si bien mucha gente se conectó de alguna manera con ese momento histórico de los padecimientos de Cristo, que ahí se mostraron tan gráficamente, hermano, de nada sirve, fíjese usted, de nada sirve ser un experto conocedor de los sufrimientos de Cristo si antes no entendemos que todo ese padecimiento del Señor fue por nuestra causa, que Él estaba tomando nuestro lugar, hermanos. Entonces no tiene ningún sentido eso si no entendemos antes que eso fue por nuestra causa, hermanos. Y en torno a esto es lo que vamos a meditar hoy día. El título de nuestro estudio es el siguiente: Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y se encuentra en Isaías 53, versículo 5. Ese es el título, hermanos. Pero quiero enfocarme especialmente en el versículo 5 y 6. Dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo hemos comentado aquí, el judaísmo incrédulo, vamos a decir. Este pasaje de Isaías 53 es muy controversial para ellos. No les gusta, lo esconden. Tuercen la escritura para decir que este siervo sufriente que ahí se menciona no sería una persona, hermanos. Dicen que sería más bien un pueblo, su pueblo, el pueblo de Israel, ellos. Y tienen problema con este pasaje, siendo que es uno de los pasajes más claros acerca de la hora del Mesías. Pero no pretendo entrar en eso ahora, hermanos. Solo quiero citar un texto para mostrar claramente que ellos están equivocados y que realmente se trata de una persona, ese siervo sufriente, y no de otra cosa. Y baste un texto, hermanos, solamente para zanjar este punto y continuar con lo que pretendo compartir hoy. Primera de Pedro 10 al 11. Dice así, ponga atención: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, no dice qué pueblo, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Estos sufrimientos que se menciona en Isaías 53 son los sufrimientos de Cristo. Isaías era profeta, él también tenía el Espíritu de Cristo en él, que anunciaba de antemano los sufrimientos de esta persona que vendría en un tiempo determinado. Persona y tiempo que ellos, como profeta, inquirían diligentemente. Así que, hermanos, estos sufrimientos que describe Isaías aquí en el capítulo 53 son sufrimientos de una persona, del Hijo de Dios,
en la persona de Jesús de Nazaret, que ha establecido el punto y lo equivocado que está el judaísmo incrédulo. Como decía entonces, no resulta atractivo, y quizás también ahí el escándalo del judaísmo incrédulo, porque no resulta atractivo ver a alguien que se dice que viene a salvarnos, que finalmente sufra y muera. Ellos se escandalizan por esto. Nadie naturalmente pondría la confianza en un Salvador que va a morir, ¿no es cierto? No es intuitivo, es algo que naturalmente no es agradable, es inatractivo. Pero Dios, hermanos, en su sabiduría, y esto es tremendo, hermanos, tenía otra opinión. Y aquí lo estamos viendo en Isaías, hermanos. Dios saca victoria por medio precisamente de los sufrimientos de su santo Hijo, Jesús. Dios considera que la cruz de Cristo es la máxima expresión de su sabiduría. Si no entendemos eso, entonces vemos cuán alejados están los caminos del hombre de los caminos de Dios, pues. No puede haber una forma más superior de expresar su sabiduría que a través de la cruz de Cristo, humillando a su Hijo. Realmente son cosas espirituales y este conocimiento no se puede acceder si Dios no lo revela, porque intuitivamente no nos nace simpatía por un Salvador que padece, que muere. Mire, hermanos, Dios en su sabiduría considera la aflicción de una manera que el mundo jamás lo podrá concebir. Hermanos, las mejores cosas que nos ha dado nuestro Dios, las ha sacado adelante por medio de la aflicción, hermanos. Y este proceder vuelve loco al mundo. Pensemos solamente en la cruz de su Hijo Jesucristo. Lo mejor que nos ha dado lo ha traído a través del sufrimiento. Y en primer lugar, de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, jamás nos aburramos, jamás nos escandalicemos de los sufrimientos de Cristo porque fueron precisamente para nuestro bien. Y es sabiduría de Dios. Él padeció lo indecible, como sabemos por el mandato del Padre, para traer salvación a un mundo perdido. Padecimientos que merecíamos a causa de nuestra rebelión, aquí lo dice Isaías, pero que Jehová decidió cargar sobre su santo Hijo Jesús, hermanos. Qué tremendo es esto. Y solo para los creyentes el Señor tiene reservada muchas bienaventuranzas. Y bienaventurado aquel, hermano, que ve los padecimientos y muerte de Cristo algo valioso, algo hermoso, nuestro bien supremo, buenas noticias, porque Jesucristo se entregó así por nosotros. Si estamos ahora en la fe y con esperanza gloriosa de resurrección, es porque Él se entregó así por nosotros. Él tomó nuestro lugar. De nada nos serviría escuchar, hermanos, entonces los sufrimientos de Cristo si no entendemos esto. Eso es como primer punto. Bueno, siempre hemos comentado nosotros que la teología hace esfuerzos por tratar de explicar estas cosas. Vemos que inventa palabras, ¿no es cierto? Y muchas de ellas pueden ser útiles en cierto sentido, pero nosotros, por una operación de Dios, sin duda, que ha puesto en nuestro corazón, queremos escuchar estas mismas verdades, pero tal como el Espíritu Santo lo dejó en la Escritura. La teología habla de doctrina de imputación o sustitución, ¿no es cierto? Es algo que incluso podemos entender. Así lo llaman, y es útil también. Pero hermano, yo no quiero usar este término teológico, sino las mismas palabras que el Espíritu Santo usó para explicar esto. Y hermano, sorpréndase usted. El Espíritu Santo se basta para tomar de Cristo y dárnoslo a saber. Y a veces con cositas muy pequeñas, pero al que está avisado espiritualmente y mezcla fe en esto, se puede percatar de lo glorioso de aquellas expresiones que el Espíritu Santo dejó en su palabra para nuestro bien, para el que escudriña, para el que indaga diligentemente, mezclando lo espiritual a lo espiritual. Y miren, hay una pequeña palabrita que aparece en este texto de Isaías que leímos al principio, ¿no es cierto? Que conocemos muy bien. Y esta palabrita tiene el poder de explicarnos por qué los sufrimientos de Cristo son tan importantes para nosotros los creyentes. Esta sola palabrita hace que este horrible suceso de la muerte de Cristo sea hermoso.
grandioso, nuestra mayor bendición. Me refiero a la palabrita por, que aquí la leímos en el texto y yo traté de destacarlo. La palabrita por tiene esa virtud de explicarnos los sufrimientos de Cristo y por la cual nosotros encontramos que estos sufrimientos, como hablaba el himno, yo siempre amaré esa cruz, ¿no es cierto? Es la palabrita por. Mire, versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el hecho de este sufrimiento adquiere una connotación personal, una bendición que nos atañe a nosotros. Mire, ¿qué pasa si quitamos esta palabrita por del texto? ¿Qué nos queda? Nada, queda un dato solamente. Nos sirve para darnos consuelo. Mire, quitemos el por. Mas el herido fue. Sabemos que el herido fue. O también molido. Son datos, datos de Cristo. Pero no hay gozo, no hay consuelo para nosotros. Nos enteramos de que fue molido y castigado, nada más. No es una buena noticia, hermanos. Entonces, la única razón por la que amamos esa cruz de Cristo, sus sufrimientos, sus padecimientos, es que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y eso pone todo en una nueva luz, ¿no es cierto? Nos gozamos, nos alegramos al escuchar estas palabras, esta buena noticia. Jamás olvidamos entonces esta palabrita por. Siempre enfóquese en ella. 3 letras que expresan mucho. Esta doctrina entonces de la imputación o sustitución está expresada claramente por el Espíritu mediante esa palabrita por, que indica que todo eso lo hizo en nuestro lugar. Él tomó el castigo que merecemos para que nosotros los pecadores seamos libertados. Ahora, esta doctrina de la sustitución, el por, ¿no es cierto?, explica algo maravilloso que ocurrió cuando Cristo moría en la cruz. Es un glorioso intercambio, muy conveniente para nosotros, hermanos, pero nosotros ni siquiera soñábamos con esto. Es Dios de puro amor, de pura misericordia, que hizo sobreabundar la gracia, hermanos. Un intercambio glorioso. Nosotros nos llevamos el perdón y Jesús se lleva nuestra maldición, nuestro castigo. ¿Qué le parece? Él toma nuestro lugar, nos sustituye. Esto es realmente incomparable, hermanos, y es algo realmente muy conveniente para nosotros. ¿Cómo nos convenía que Dios hubiese en su sabiduría obrado de esa manera? ¿Cómo nos convenía ahora? Nos damos cuenta que nos convenía, hermanos, que no había otra manera más gloriosa del Señor sacar adelante su justicia y su santidad mediante esta solución para nuestro problema, que es el pecado. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Cristo no estaba en la cruz pagando por sus propias deudas, por sus propios pecados, hermanos, porque no los tenía. No estaba pagando por su violación a la ley de Dios, porque él jamás quebrantó la ley de Dios, ni de pensamiento ni de obra, porque él dice que eran su delicia, sus negocios los que le conviene estar, y que por eso le amaba al Padre, ¿se acuerda usted? Por eso Isaías aquí en lo que leímos dice que aunque él sufrió gravemente por el pecado, no fue por sus pecados, sino por los nuestros. Si este Mesías efectivamente murió luego de padecer, es únicamente porque este Mesías es sustituto, hermanos. Está tomando el lugar de otro. Porque si no fuera así, él no tendría razón para estar en esa cruz. Miren las cosas que estamos sacando de este texto mesiánico, absolutamente Isaías 53. Seguramente usted habrá escuchado la palabra fiador o aval, que estuvo muy de moda en otro tiempo, pero que ahora está muy desprestigiado. Nadie quiere ser aval de nadie. Y menos un aval solidario, porque un aval es alguien que sustituye a otro en una deuda que no puede pagar. Y si recuerda usted, el libro de Hebreos, en el capítulo 7, habla de Cristo como de un fiador, uno que toma el lugar de otro, la deuda de otro. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Y eso es lo que está enfatizando Isaías, si se dan cuenta ustedes. Así que es muy importante
que sepamos, hermanos, que Cristo es un fiador, un aval solidario. De nada nos servirá llorar ante los sufrimientos de Cristo, saberlos de memoria. Me acuerdo que hace un tiempo hubo un grupo forense que se dedicó a estudiar los padecimientos en la carne de Cristo, la tortura, cómo afecta el castigo romano en un cuerpo de un ser humano y cómo la cruz va afectando el cuerpo. Y podían describir con lujo de detalle, técnicamente, los padecimientos de Cristo, cómo su carne, cómo sus paquetes musculares se abrían, sus vasos sanguíneos, la anemia, y hablaban de tanta cosa, hermanos, que sin duda ocurrieron. Y eso nos provoca mucha emoción, hermanos, pero no nos sirve de nada de aprendernos la flagelación que él sufrió si no entendemos que eso fue por nosotros, por usted, por mí, hermanos. Siempre que pueda, hermano, háblele a sus hijos de las llagas de Cristo, predíquele su cruz, dígale que la ira de Dios está sobre los malvados, sobre todo el mundo. Pero nunca se olvide, hermano, nunca se olvide de hablarles de esa poderosa palabrita porque Jesús estaba colgado moribundo en la cruz por nuestros pecados, los de todos nosotros, los de nuestros padres, los de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, de nuestros enemigos, de todo el mundo, porque todos somos rebeldes. Nuestras rebeliones, dice, las de todos nosotros. Quiero mostrar la insistencia de Isaías por mostrarnos esta bendita doctrina de la sustitución, este por. La idea mía es que esto quede muy bien grabado en nuestros corazones, hermanos, porque eso es lo que hace que esta cruz sea hermosa, que sea nuestra gloria, como cantábamos en este himno, ¿cierto?, que recordamos al principio. Y veamos cómo naturalmente, hermanos, sin ningún artificio, fluye esta doctrina de la sustitución de las palabras del profeta. Mire, el primer texto dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él es el Mesías y dice que fue herido por nuestras rebeliones que cometimos. Y rebelión, todos sabemos que es irse en contra de los mandamientos de Dios. Miren, el Mesías, el Hijo de Dios, fue herido por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Ese es algo que fluye de este texto. No por sus rebeliones, porque no las tuve, por las nuestras. Y aquí indico nuevamente la palabrita por, que indica sustitución. O sea que Jesucristo tomó el lugar de nosotros y sufrió todo esto. El otro texto, el segundo texto que también les quiero mostrar acá, dice, molido por nuestros pecados. Esta palabra molido que aquí nos describe el profeta respecto a los padecimientos del Cristo, es tremenda, hermanos, porque está hablando de un castigo tremendo. No eran los romanos que estaban castigando, era el juicio de Dios, la ira de Dios, que todos merecemos, estaba cayendo sobre su santo Hijo, que tomó nuestro lugar por amor a nosotros. Mire, en otras partes, en otras traducciones, se traduce como aplastado, quebrantado. Isaías es muy gráfico para describir estos sufrimientos, pero hermanos, quizás se queda corto. Seguramente ustedes se recordarán cuando tomamos la Santa Cena y nos servimos del pan, de ese pan ácimo, ¿no es cierto?, el cual compartimos. Pero ¿sabe usted, hermano, por qué masticamos ese pan? Bueno, esta es una enseñanza que una vez deslizó Martín Lutero, que me hace mucho sentido. Toda la Santa Cena habla de Cristo y su expiación por nosotros. Entonces, ¿por qué masticamos este pan, hermanos? Para recordar que fue molido por nuestras rebeliones. Hermano, un alimento si no es molido, no puede alimentar el cuerpo. Y aquí estamos hablando de cosas espirituales. Si Cristo no era molido por nuestras rebeliones, no podría alimentarnos espiritualmente, no podría darnos vida. Por eso Jesús, él mismo se describe como el verdadero pan de vida, porque efectivamente es pan del cielo, pan de vida. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y efectivamente eso recordamos cuando masticamos ese pan, hermanos. Los padecimientos de Cristo para alimentarnos con vida. Esto es muy hermoso. Así que el castigo que merecimos, hermanos, fue así de severo, hermanos. Molido a golpes. No murió apacible en su cama. No. Dice, su vida fue cortada en la flor de la juventud, hermano, a los 33 años. Y nuevamente, como vemos en este texto, aparece la palabrita por, que indica sustitución.
que se puso en lugar nuestro, molido por nuestros pecados. Por eso amamos esta cruz, hermanos. El mundo no puede entender eso, porque una cruz es una derrota. Sin embargo, vemos cómo la sabiduría de Dios, del cadáver de un poderoso, sacó miel. Ustedes me entenderán. Así hace las cosas del Señor. Sacó victoria de la muerte. Otro texto también que menciona Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuevamente, la sabiduría de Dios, que lo que es al mundo, hermanos, trae reconciliación mediante el castigo de alguien. Qué cosa más poco intuitiva. Nosotros como seres humanos habríamos hecho las cosas de otra manera. Habríamos hecho un perdonazo, ¿cierto? Y partamos todo de nuevo. Muy a la chilena por lo demás. Pero ¿qué quiere decir que el castigo de nuestra paz fue sobre él? Para ser reconciliados nuevamente con ese Dios a quien ofendimos. El castigo tuvo que caer sobre otro, sobre Jesús de Nazaret que tomó nuestro lugar. El castigo que nos puede dar paz cayó sobre Cristo. Él se puso en nuestro lugar. Entonces nuevamente vemos aquí sustitución. Otro texto para meditar. Por su llaga fuimos curados. De nuevo, por su llaga. Esa llaga que fue producto del castigo que nosotros merecíamos, nos sanó. Que es otra manera de decir, nos reconcilió. Nos consiguió el perdón. La sonrisa de Dios. Nos puso en paz con Él. Nosotros merecíamos esa llaga, hermanos. Nosotros merecíamos ese castigo. Nosotros merecíamos ese juicio, esa ira. Pero Dios puso a su Hijo y decidió cargar en Él el pecado de todos nosotros. Así que bendito intercambio, hermanos, ¿cierto? Es nuestra gloria. Estas llagas es nuestra gloria, hermanos. ¿Cómo nos convenía este sustituto, no es cierto? Y pensemos en otro texto más, de cómo Isaías enfatiza esto, esta sustitución. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ese es un hecho. Nos está informando de lo que somos nosotros. Cada cual se apartó por su camino, nuevamente es un hecho. Mas Jehová cargó en él, en el Mesías, en el Cristo sufriente, el pecado de todos nosotros. Esta es la buena noticia. Esto debería estar en todos los titulares de los diarios, en todas las editoriales de los programas de televisión. Debería estar inundado las carreteras del mundo con carteles diciendo que Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Hermanos, esto es lo mejor que pueda pasarle al ser humano. Y sin embargo el ser humano no repara en aquello. Jehová cargó en él, en su Hijo. Hermanos, iniciativa de Dios. A él se le ocurrió. Nosotros andamos descarriados, hermanos. No podíamos ni siquiera pensar en esto. Él quiso cargar todo este pecado nuestro en su Hijo. Tal como cuando alguien tiene una deuda económica, ¿cierto? Y otro se ofrece como fiador o aval. Toma toda su deuda de este hombre y la hace suya, ¿cierto? La paga con sus bienes, con la cárcel. Y aquí también Cristo Jesús. Dios hizo a Cristo responsable de nuestras deudas. Y como nada podía pagar esa deuda, tuvo que pagarla con su preciosa sangre. La vida del ser más santo que pueda haber. Uno que es la imagen misma, la sustancia de Dios. Es que es en forma de Dios. Uno que se mide en igualdad con la santidad y justicia que Dios nos pide. Uno que siempre agradó al Padre. Esa sangre es la que nos convenía. Esa sangre Él derramó por nosotros, hermanos. Nos sustituyó. Así que Isaías es muy claro en enfatizar esto. A lo mejor el hermano Jaime ahí me va a entender esto que voy a expresar quizás en mala forma. No conozco el tema, pero he escuchado que muchas veces en el derecho se habla de ficciones jurídicas. Esa palabra la escuché alguna vez. Una ficción jurídica. Cuando tratan de buscar, ¿cierto?, la solución a un problema y no aparece tan claramente, se crea una ficción. Se inventa un procedimiento para buscar un responsable. Y esto a veces lo vivimos en forma diaria porque ¿ha escuchado usted esas ventas ficticias que un padre le hace a un hijo para dejarle un bien? Se lo vende en forma ficticia, pero hay un papel solamente, no hay dinero real en el fondo, no hay un pago, es un papel, es una transacción jurídica ficticia que se hace. Pero hermanos, esta doctrina de la sustitución no es una ficción jurídica, no es un invento, hermanos, porque Dios se toma muy en serio esto que hizo.
una vez que cargó en su Hijo nuestros pecados, lo trató verdaderamente como un maldito. Dice, fue contado con los pecadores, tratado, considerado como tal. Dios le imputó todos nuestros delitos y lo hizo pagar por ellos con su vida. Porque de otra manera nuestra deuda nos habría extinguido, ¿no es cierto? Por eso dice la Escritura que Dios le abandonó. Porque en ese momento estaba cargando los pecados y Dios aborrece los pecados. Descargó su juicio contra el Hijo que tomó nuestro lugar. Ese juicio lo merecíamos nosotros. Entonces Dios se tomó muy en serio esta transacción gloriosa. Podría haberlo hecho por secretaría, ¿no es cierto? Podría haberlo hecho, pero eso le roba la gloria a Él. Esta solución mantiene en alto su santidad y justicia. Por amor a sí mismo tuvo que hacerlo así. Ofreció al Hijo, y el Hijo, como siempre le agradó hacer la voluntad del Padre, se entregó tal como era su propósito. Así que en la cruz hubo una imputación, hermanos. Nuestras deudas fueron cargadas a la cuenta de Cristo. A Él Dios le hizo responsable, al que nunca cometió pecado, hermanos. Pero a Él fueron cargadas. Dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, el pueblo fue el que pecó contra Dios. Cristo tuvo que llevar sobre sí nuestras deudas, nuestros pecados. Esto no nos vamos a cansar de repetirlo, hermanos. Así que así de solidario fue nuestro amado Abal. Y esa palabra probablemente se quede corta por las implicancias gloriosas que tiene. Pero nunca hubo un Abal más solidario que el Señor Jesucristo, hermanos. Nunca. Dio todo, hasta la última gota de su santa vida, de su santa sangre, para reconciliarnos con Dios. Esa es la bendita doctrina de la sustitución que expresa tan bien el Espíritu Santo por boca de Isaías con la palabrita por. No se olvide nunca, hermanos. Y ahora hablemos un poquito de las implicancias de esta doctrina, hermanos. Quiero ser muy gráfico en esto. Quiero que tengan en su mente la cruz de Cristo, esa bendita cruz de Cristo que cantábamos al principio. Las implicancias de esta doctrina de sustitución. Si el Hijo de Dios fue castigado en la cruz como la Escritura lo registra, y efectivamente así fue, entonces todas las verdades que vamos a decir a continuación son absolutamente ciertas, hermanos. Miren, espero que entiendan mi planteamiento. Si Cristo colgó en la cruz hasta la muerte, como así fue, quiere decir entonces, hermanos, que todos nosotros los seres humanos somos pecadores. Que esta es una verdad indesmentible, si no Cristo no estaría colgado en esa cruz, padeciendo por pecados de quién, si nosotros no fuéramos pecadores. Al contrario, el hecho de que Cristo haya estado allí hasta la muerte, nos acorrala, hermanos, nos descubre de que nuestra condición es tremendamente mala. Todos somos pecadores. Y eso lo entendemos solamente al ver que Cristo está ahí. Isaías asume que todos somos pecadores. Ahí lo dijo muchas veces. Y esta palabra no le gusta al ser humano. Pero ahí Isaías lo repite de muchas maneras. Al hombre no le gusta el pecado, hermanos. No le gusta decir que somos pecadores. Y trata de abonarse, de ponerse en buenas con esa palabra. Y dice, por ejemplo, no es una simple falta, es un pequeño error. Pero hermanos, la Biblia no trata de minimizar esta situación nuestra. Dice, todos nos descarriamos, no hay justo ni a un uno, todos somos pecadores. Y el profeta aquí llama rebeliones a estos pecados nuestros. Dice que por nuestras rebeliones el Hijo de Dios fue herido, hermanos. Por eso Él sufrió lo indecible hasta la muerte. Y es un hecho, somos rebeldes. Cristo fue colgado en la cruz, hermanos. Si no, ¿para qué? ¿Por qué Él podría ser colgado por una simple falta nuestra? ¿Por un pequeño error? Si esto no fuera grave ante los ojos de nuestro Padre Celestial, y acuérdense que Jesucristo oró, si hay una manera de que esta copa pase de Él, que se haga. Pero no hubo ni una otra manera, hermanos. Solamente el Hijo de Dios tenía que beber esta copa para darnos libertad. No había otra manera. Así que el pecado así de grave es. No es una simple falta, no es un pequeño error.
Cristo está colgando ahí, en la cruz, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, algo que aborrece los santos ojos de nuestro Dios. Jesús fue crucificado, es un hecho histórico, incluso muchos historiadores pueden estar de acuerdo con eso, pero no con las implicancias, porque fue crucificado por nuestras rebeliones, hermanos. Esa rebelión es algo verdadero. Desde que nacemos somos rebeldes a Dios. Y Dios llama a este pecado algo grave y merece juicio. No son fallas, hermanos. Así que esta es una verdad, hermanos, que es inexcusable. Cuando leemos que Cristo fue crucificado hasta morir, entonces nos queda claro que somos pecadores. No es una invención, no es una pasada de rosca. Somos pecadores ante los ojos de Dios. Y esto es algo realmente grave. Otro pensamiento, hermanos, que surge de la cruz de Cristo. Hermanos, si el Hijo de Dios fue castigado en la cruz de la manera que fue castigado, entonces es cierto que el pecado merece la ira y el justo juicio de Dios, porque precisamente esa ira y ese juicio de Dios cayó sobre Cristo en la cruz hasta morir. Porque el pecado que fue cargado sobre él merece eso, y nosotros somos pecadores. Y si Cristo está colgado allí en la cruz, es porque ciertamente el pecado merece la ira y el justo juicio de Dios. Dios no puede hacerse el tonto con el pecado, no puede hacer un perdonazo, como dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí lo dice. Los pecados nuestros producen una herida, y esa herida merece un castigo. Dice también que fue molido por nuestros pecados, la misma idea. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no es cierto? Bueno, esto ya lo hemos comentado, pero hermanos, para que haya paz entre Dios y los hombres, alguien tiene que pagar las deudas. Pero no cualquier persona, hermanos. No nos sirve un ángel, no nos sirve un santo, no nos sirve un hombre bueno. Tiene que ser nada menos que el mismo Hijo de Dios. Alguien en todo igual al Padre, hermanos, igual de santo y justo. Jesús de Nazaret, el santo Hijo de Dios. Veamos otra verdad que surge de la cruz de Cristo, hermanos. Si el Hijo de Dios fue castigado en la cruz hasta morir, como efectivamente así fue, entonces el pecado es algo grave. Trae el juicio de Dios. Miren, estas son cosas que uno no las siente, pero aunque no lo sintamos, aunque no lo percibamos, no importa. Igual el juicio de Dios está sobre cada uno de nosotros los rebeldes, si no nos arrepentimos y creemos en Jesús, ¿no es cierto? Así que el hecho de que no sintamos la ira de Dios no quiere decir que no esté sobre nosotros, pero al cabo, hermanos, va a caer sobre nosotros. Y en forma repentina vamos a estar haciendo todas nuestras cosas y va a caer la ira de Dios si no nos arrepentimos. Así que el pecado merece juicio. Es juicio lo que vemos en esa cruz de Cristo. Cristo dijo, cuando se aproximaba a su hora, dijo, ahora es el juicio del mundo. Todo el juicio de Dios cayó sobre él, hermanos. Tomó nuestro lugar, porque el pecado merece el justo juicio de Dios. Y Dios no se tomó esta transacción, esta sustitución en forma liviana. Una vez cargó los pecados en Cristo, los trató como tal y descargó su ira, el infierno sobre él. Hermanos, nosotros mismos que escuchamos nuevamente estas palabras, o un amigo, o alguien que está escuchando, o va a escuchar esta grabación y quizás no conoce a Cristo, no podemos seguir viviendo tranquilos, como si no supiéramos del juicio de Dios, hermanos. Porque ahí está, hace 21 siglos, lo descargó sobre su Hijo. Es serio el pecado, hermanos, es serio. La ira de Dios está sobre todos los seres humanos, pero está también la buena noticia, que Él se puso en nuestro lugar, hermanos. Y esto le beneficia a todo aquel que cree que eso fue hecho por Él, en tanto pecador, ser humano despreciable, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado seguramente que muchas personas dicen, no puedo creer en un Dios que castiga, ¿se acuerda? Mi Dios, dicen ellos, no castiga. Mi Dios es amor. Y bajo esas palabras encubren una multiplicidad de fechorías con las cuales tratan de amistarse, ¿no es cierto? ¿Qué tal la gravedad? Pero hermanos, puede que el Dios de ellos sea así, pero el Dios de la Biblia castiga el pecado, hermanos. Solamente vea esa cruz. Ahí está Cristo.
Dios se tomó en serio el pecado, hermanos, y lo cargó sobre él. Jehová de los ejércitos, él sí hace juicio. No puede dejar de hacerlo. Por amor a sí mismo, tiene que juzgar. Y otra verdad que surge, hermanos, de la cruz de Cristo es la siguiente. Si Cristo fue colgado en la cruz hasta la muerte, como efectivamente fue, entonces el pecador tiene una deuda inmensa que no puede pagar, porque ahí está el sustituto. Nada más podía reconciliarnos con Dios. Hay una deuda, de la cual no podamos ver la profundidad de lo que significa el pecado para un Dios santo, hermanos. Pero si Cristo está ahí crucificado, es porque tenemos una deuda, hermanos. Estamos hablando de cosas que no tienen reparación. Son cosas que no puede pagar el dinero. Es imposible pagarle a Dios, hermanos, porque le hemos ofendido de una manera que no podemos ni siquiera sospechar. Solamente porque la Escritura lo dice. Nos describe el corazón de Dios, ofendido. Hemos ofendido al único y verdadero Dios, hermanos. No hemos ofendido a una imagen de fundición, a una estatua, a un palo, no. Al único Dios vivo y verdadero, el creador de todas las cosas, al cual le debemos nuestra existencia, hermanos. No hay forma de pagar. Todo pago que queramos presentar se queda corto. Buenas obras no nos alcanzan. No son perfectas. El solo hecho de pretender ofrecerlas, ya vamos añadiendo ofensa sobre ofensa, ¿cierto? ¿Qué podríamos darle al Señor? Pues si es el dueño de todas las cosas. No hay manera, hermanos. No solamente todos hemos pecado. No solo el pecado es grave porque trae el juicio de Dios, sino que no podemos pagar nuestra deuda con Él. Así de lamentable, hermano, es nuestra condición, de la persona que no tiene a Cristo en su noticia, que no ha creído en Él. Pero hermanos, escuchemos nuevamente la buena noticia, esa que alegró nuestro corazón al principio cuando oímos estas palabras por la predicación de quienes Dios puso en nuestro camino, la predicación correcta. Escuchemos de nuevo el Evangelio, hermano, esta miel que surge del león muerto, de Cristo entregado por nosotros. Dice, qué maravilloso, mas el herido fue por nuestras rebeliones, hermanos. Es una buena noticia. Él se llevó nuestro castigo. Él pagó por nuestra rebelión. Él se hizo responsable. Herido por pecadores incapaces de salvarse, hermanos. Por pecadores que no podían ofrecer nada. Las buenas obras no alcanzaban. La asistencia a la iglesia no nos alcanza. La limpieza externa no nos alcanza. La religión externa no nos sirve, no nos alcanza. Pero Él murió por esos pecadores, hermanos. Se puso en su lugar, se hizo responsable de cada una de sus deudas, hermanos. Y esa es la hermosa doctrina de la sustitución, que el Espíritu Santo, insisto, expresó por boca de Isaías con la palabrita por, molido por nuestros pecados. Y hermanos, esto atraviesa todo el plan de redención, porque Él se iba a poner en nuestro lugar es que Jesucristo se hizo carne y sangre, compartió nuestra condición humana. Sin la palabrita por, no hay razón para que Cristo se encarnase, hermanos. Y aquí vemos los propósitos eternos y muy bien diseñado nuestro sabio Dios. Sin la palabrita por, no hay razón para su venida. Es por nosotros que vino al mundo, hermanos. Cristo fue herido no por sus propias rebeliones, jamás hizo pecado, sino por las nuestras. Yo quisiera ya ir redondeando con una ilustración bíblica de una historia que todos conocemos, pero que también nos habla de la sustitución bendita del Hijo de Dios por cada uno de nosotros, seres humanos pecadores. La historia de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de lo que pasó allí? Haga memoria. Jacob roba la bendición de Esaú, ¿no es cierto? Y luego va donde su padre anciano y ciego, lo recalco, anciano y ciego, Isaac, y le dice, bendíceme. Hermanos, él no merecía la bendición. Era Esaú quien la merecía por ser el hijo primogénito, si lo miramos desde ese punto de vista. Tal como nosotros los pecadores no merecemos la vida eterna o la bendición que Dios nos da, porque tenemos deudas y además no hacemos las obras perfectas que Dios nos pide para ser admitidos en su reino.
Así también Jacob no merecía nada, no merecía la bendición. ¿Y qué es lo que hace? Acuérdense usted, hermano. Se disfraza como su hermano Esaú para engañar a su padre anciano y ciego, insisto. Y cuando su padre anciano y ciego lo toca, lo encuentra velludo, ¿cierto? Tal como era Esaú. Lo huele y huele como Esaú, ¿no es cierto? Porque se había puesto sus vestidos que están impregnados del trabajo del campo que él solía hacer. E Isaac se convence y dice, mi hijo Esaú es, recibe mis bendiciones. Hermano, esto es maravilloso. Así también pasa con nosotros, hermanos, por medio de Cristo. Nos llevamos una bendición que no merecemos. Pero hermanos, hay una gran diferencia. Dios no es un anciano ciego como Isaac. Qué tremendo amor de nuestro Padre Celestial, ¿no es cierto? Qué tremenda entrega a su Hijo. En esa voluntad del Padre y en esa entrega del Hijo es que encontramos nuestra salvación, hermanos. Algo que no merecemos. Por la fe Dios huele al Cristo que presentamos por la fe. Y se agrada, hermanos. No queramos nunca ser hallados por nosotros mismos presentándonos ante Dios. Porque nada nos sirve para alcanzar la misericordia del Señor. Pero si por la fe presentamos a Cristo, ciertamente siempre se va a agradar. Puede que haya una persona que esté escuchando esta grabación, ¿no es cierto? Yo le digo, dése cuenta, amigo, lo que es estar en la condición de pecador sin Cristo. Pero también mira la misericordia del Señor que nos ofrece a Cristo por nuestros pecados. Después de oír esto deberíamos correr todos hacia la misericordia de Dios, a abrazarnos de ella. Porque más misericordia, hermano, usted no va a encontrar. No existe más misericordia. Dios ya abrió las ventanas e hizo sobreabundar su gracia. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el que se puso en tu lugar. Cree en este anuncio de Isaías. Cree en este evangelio, porque solo allí hay poder para salvación, hermanos. No hay otra forma de que podamos estar en paz con Dios. Solo por Jesucristo, nuestro sustituto, el que tomó su lugar, mi lugar, en el juicio de Dios. Y hermanos, espero que estas palabras hayan refrescado nuevamente nuestro amor por esa entrega incomparable a nuestro Señor Jesucristo. Espero que con estas palabras cobremos ánimos nuevamente de lo bienaventurado que somos y de poder escuchar estas verdades todavía en plena libertad. Y termino con este ejemplo, hermanos. ¿Se acuerda usted de la viuda de Sarepta y el profeta Elías? ¿Se acuerda de cómo milagrosamente la vasija de aceite de la viuda nunca se vaciaba? ¿Se acuerda, cierto? Amén. Bueno, hermanos, aquí con esta doctrina de la sustitución de Cristo por nosotros, es lo mismo. Es como la vasija de la viuda de Sarepta, hermanos. Cada vez que nosotros meditemos en esto, siempre va a haber consuelo, hermanos. Nunca se va a acabar, porque Dios ha querido consolarlos a través de la aflicción de su sufriente Mesías. Esos sufrimientos es nuestra gloria, hermanos. No nos aburramos nunca de meditar en los padecimientos de Cristo por nosotros. Cuando estemos atribulados, hermanos, en problemas, porque somos carne, hermanos. Cuando estemos afligidos por el pecado, cuando Satanás ahí no esté soplando nuestra miseria, corramos hacia Isaías 53, hermanos, donde ahí dice que Él ya fue herido por nuestras transgresiones. El diablo no te puede hacer mella. Si Dios justificó, ¿quién puede decir lo contrario, hermanos? Si el Hijo ya fue entregado por nuestras transgresiones, ¿quién podría cuestionar esto, hermanos? No hay pecado, hermanos, que la herida del Señor no hayan sanado para el que cree. Es nuestro bendito sustituto y mira cuánto nos ama. Tomó nuestro lugar, hermanos. Pero también una responsabilidad. De esas heridas de Cristo, aprendamos también a aborrecer el pecado porque por el pecado nuestro es que esas heridas se infligieron en Cristo. Así que aprendamos a aborrecer lo que Dios nos mostró allí que aborrece, el pecado. No hagamos lo que lastima a nuestro prójimo. No permitamos en nuestra vida lo que Dios aborrece. El pecado es algo serio, hermanos. Si no, Cristo no hubiera ido a la cruz, no habría entregado hasta su última gota de sangre. Es algo serio, hermanos.
Yo sé que mis hermanos predican el Evangelio, le hablan a sus amigos, a sus vecinos, a su familia. Llévenlos a Isaías 53, hermanos. Muéstrales cómo ya el Señor se puso en lugar de ellos, que ya recibió toda la ira de Dios para darnos libertad a todo aquel que cree. Espero que el buen Dios tome estas torpes palabras y las pueda encaminar para su buen propósito. Espero que hayamos cobrado aliento nuevamente, hermanos, y amemos esa cruz. Muchas veces estos himnos pasan de moda porque las nuevas generaciones encuentran esto demasiado triste, demasiado pesimista, y quizás porque el mundo se ha metido también en las iglesias y queremos cosas más novedosas, más rítmicas, otros mensajes, pero no hay mensaje superior que el Cristo crucificado. De aquí cobramos aliento hoy día y lo invito a que sigamos cobrando aliento, hermanos, cuando tengamos problemas, dificultades, tribulaciones, dudas. Corramos a Isaías 53, hermanos, y nuevamente refresquemos estas verdades que son eternas, hermanos. Que el Señor bendiga estas palabras, ¿cierto? Para que tomemos ánimo en nuestra vida cotidiana y aprendamos a amar a Cristo a causa de entregarse por nosotros de semejante e incomparable manera, hermanos. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una muy buena tarde y que el Señor les dé hermosos pensamientos en Cristo Jesús para consuelo de nuestras almas. Gracias, hermanos. Agradecido, hermano Alex, por estas palabras. Hermano Pastor, un comentario del estudio de hoy domingo del hermano Alex. Sí, me veo muy feliz de que cada vez que nos acercamos al Getsemaní, nos acercamos al tema de los padecimientos del Cristo, sabemos que Él nos mostró que nos amaba con eso, hasta la muerte de cruz, que es lo máximo, dio su vida por nosotros. Entonces, recojo un poco lo más sucinto posible, porque el hermano lo ha dejado muy claro, muy bien expresado, los padecimientos del Cristo, cómo Él sufrió angustia incluso antes de padecer de la muerte. Él tuvo ese terror que podríamos haber tenido nosotros también si nos tocara morir así de improviso, o por una turba, morir en la aflicción, en temor. Él es el ejemplo de los padecimientos que nosotros a lo mejor tendríamos que saber enfrentar con la mente puesta en el reino de Dios y en la certeza de que su muerte en la cruz trajo perdón de pecados a todos nosotros. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, dice la Escritura, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Así que tenemos en la certeza de la obra de Cristo, de su muerte en la cruz, la expiación, la limpieza de nuestros pecados por la gracia de Dios, para alcanzar la certeza en el corazón primeramente por la fe de que el Señor Jesús murió en la cruz y con su muerte pagó todas nuestras deudas con Dios de nuestros pecados. Y eso nos debe traer paz con Dios, porque ya no habiendo pecado, habiendo sido perdonados, tenemos la tranquilidad de poder decir que por gracia hemos sido salvados y que estamos libres de la condenación por causa de que otro ocupó nuestro lugar en la cruz, nuestro amado Señor Jesús. Por eso dice aquí en Filipenses 2:1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún refrigerio de amor, si alguna comunión en el Espíritu, fíjese, no tenemos una comunión en el Espíritu, tenemos un común Espíritu, el Espíritu Santo, que nos guía a la misma verdad, al mismo Cristo. Si algunas entrañas de misericordia, algo entrañable de amor hacia Cristo, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo. Ese es un mandato. El sentir de Cristo es uno de los puntos, o yo, por no decir quizás el mismo punto más importante, porque si no, se nos llena de alegría el corazón por saber que hemos sido redimidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con la vida de Él, que eso nos permitirá entrar en el reino de los cielos después cuando Él venga y nos lleve a las nubes del cielo a su reino celestial. No hemos entendido si es así, pero entendemos que con la muerte del Señor Jesucristo nos puso en paz con Él. Entonces, todas nuestras acciones entre los hermanos tienen que estar regidas por ese sentir primero. Dice, por ejemplo, Filipenses 2:2, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Fíjese, ¿qué es lo que sentimos? Es uno que sentimos la misma cosa, es el amor de Cristo que se mostró en la cruz. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. No podemos proceder de esa forma. Debemos buscar la gloria de Dios, la del Cristo, ¿cierto? Antes en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Mire, el sentir que debe haber, el que había en Cristo Jesús, se anonadó, siendo hijo de Dios, se anonadó y tomó nuestra forma. Dice, estimándose inferiores los unos a los otros. Entonces, saca del sentir de Cristo, que Él traspasó con su acción, que Él llevó a cabo
para redimirnos con su propia muerte. Y dice, no mirando cada uno lo suyo propio. Jesús no puso primero su bien, primero se puso en desventaja, se entregó como víctima en la cruz por los pecados que no lo eran propios. Entonces, ¿quién nos va a amar más que eso? ¿Quién va a poder tener un amor más grande que eso? Y nosotros a veces dudamos de que Dios existe o nos ponemos atemorizados por las que nos va pasando, lo digo yo porque la muerte también nos va a tocar la puerta alguna vez, pero nosotros ya la hemos vencido porque Cristo murió en la cruz para llevar nuestros pecados. Entonces, eso debe llenarnos de un buen sentir entre uno y otro para traspasar esta verdad, para ayudarnos unos a otros, para perseverar en la verdad de Cristo hasta el día que Él venga, a alcanzar la gloria de Dios. Ese es nuestro principal objetivo en este mundo, que Cristo con su muerte nos permite entrar a la gloria eterna, porque Él mismo se entregó para que fuésemos limpios y sin mancha delante del Señor. Por eso dice, no hagáis por contienda o vanagloria. Nuestra búsqueda no es para allá, sino dice, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también lo de los otros. ¿Se imagina que Jesucristo hubiera tenido un sentir así, equivocado, mirándose a Él mismo como lo más importante primero? No, Él nos puso a nosotros en primer lugar. Él murió, llevó la angustia de la muerte. Hasta la muerte de cruz, el Señor lo afligió por nosotros. Esto es lo que marca el rumbo eterno de nuestra vida en este mundo y en el venidero, que debemos amarnos unos a otros como Él nos amó, no mirando primero lo nuestro. Y verso 5 allá, pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Esa es la condición que tomó el Señor. Se hizo nada por nosotros. Se hizo hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria del Dios Padre. O sea, es a quien Dios ha puesto por sobre todo lo creado, el Señor, el ungido de Dios. Finalmente, si no rescatamos al Evangelio como la buena nueva más importante que nos conduce a la vida eterna, vamos a estar despreciando a Cristo. Y si nos avergonzamos de dar testimonio que hemos creído que Él es el Hijo de Dios, va a ser peor, porque ahí sí que no tendríamos esperanza. Pero estamos todos unánimes en esta iglesia y con toda la cristiandad a nivel mundial, a quienes Dios ha revelado a su Hijo en sus corazones, de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Gracias, hermano.